a este jueves. Hay unos que se quedaron, fueron bien poquitos, porque al final le resultó que ahí estaba la nota de todos, la mayoría. Entonces ese grupito que se quedó el jueves, después de la clase, les voy a hacer el extemporáneo o la reposición que dijimos, ¿verdad? Obviamente me tuvieron que haber mandado su solicitud al formulario que yo les dije que llenaran, porque con base en los correos que están ahí, solo a los que hayan llenado el formulario y me hayan colocado el correo institucional, obviamente solo a ellos les va a llegar la prueba. ¿Estamos? Tomen nota de eso, por favor. Es un grupo bien reducido, porque a la mayoría no había, al principio como que no les había llegado, pero ya después cuando se mandó publicar, ¿verdad? Ya le llegó a la mayoría y ya verificaron que ahí están. ¿Qué dice Daniela? Daniela, ¿qué pasó? Bueno, ¿me escucharon? Sí, licenciado. Sí. Entonces tengamos claro eso, para que no haya ningún inconveniente, ya tengan claro cuándo vamos a hacer. Yo se los quería hacer hoy, pero obviamente yo dije, vienen adoloridos de tanto piscinear, ¿verdad? O de tanto que se metieron allá a las olas del mar, ¿verdad? O de tanto que se anduvieron cayendo porque se excedieron. Entonces es otro dolor más, no les quiero causar, ¿verdad? Alguien dice ahí de tanto escribir, ¿verdad? Ya yo creo que es más de tanto llorar, porque solo quejándose viven ahí que hay que no sé qué. No, sí, eso yo también lo pasé. Bienvenidos al... Ustedes saben que entre más sabemos, más tenemos que sufrir más otro poquito, ¿no? Porque nos ubicamos más en la realidad. Yo terminé con ampollas, Lick. Pero lo bueno es que ahora ya tenés callo. Mira lo positivo. Lo positivo que después de la ampolla viene el callo. ¿Qué vacaciones ni qué nada escribiendo pasé yo? Pero así nos ha tocado a todos. Porque ustedes tienen que aprender que primero es el deber y después ¿qué? El placer. El que primero va al placer y después al deber está fregado. Porque primero es el deber. Y el deber, ustedes saben que ahí no es si queremos o no queremos. ¿Estamos? Ya van a venir las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, Jeremy. Las vacaciones de medio año ya van a venir también. Si el primero de mayo. Si no tenés escuela de vacaciones. Lástima, uno ya trabaja, ya no le da tiempo ni esas vacaciones. Va, vamos a ver si ya sale el material. Ya estamos. Ya se mira, ¿verdad? ¿Ya lo miraron? Ahora sí, licenciado. Este material que estamos viendo es el material ¿qué? ¿Qué número? Material 3.1, que se refiere a la teoría del concepto jurídico. De ahí mismo se desprende del material número 3. Pregunto, ¿cuál es el siguiente material que nos corresponde? Material 4. ¿Cómo se llama ese material 4? ¿Teoría de qué? Del juicio jurídico. ¿Y cuál el siguiente material? El 5, ¿cómo se llamará entonces? Si llevamos un orden con base en el procedimiento lógico.
Sin ver, porque eso ya lo sabemos. Sin ir a revisar. Aplicando la lógica. Si aquí hay una secuencia lógica, por supuesto. ¿Cómo se llama el material número 5? No, el 4 es el que es el juicio jurídico, teoría del juicio jurídico. El 5. ¿Será que se fue la señal ahorita que fueron a la playa? Viene el... Estamos reseteados. Reseteado. Lástima que no estoy ahí para, como cuando uno resetea la máquina, no quiere funcionar, ¿qué le hace uno? Somatarla. Pero un cuentazo. Sería el razonamiento jurídico, ¿no? Sí, esa es. Ajá, el razonamiento jurídico. El agua les dio una buena arrastrada a todos. Pero como que la arena les entró por todos lados porque no llegaba a seguir. Algo suavecito de la compañera somatarlo. Todavía sigue saliendo arena acá que se va. Qué violencia. Se resetearon mucho. Bueno, ya se mira el material. El 5 obviamente va a ser la teoría del razonamiento jurídico, que es hacia donde vamos, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, los materiales se están viendo, ahorita ya los hicieron en su trabajo. Si yo lo que les he estado dando es la esencia, el extracto, ¿ya? Que ustedes tengan el esquema mental de qué es lo que estamos viendo. Yo sé que hay algunos que todavía ni se han dado cuenta que ya hicieron esto porque de repente alguien les hizo el trabajo, ¿no? Es como que yo les dijera, quiero ver las manos, a ver quiénes tienen ampollas o quiénes tienen callo, ¿no? Capaz voy a encontrar que muchos tienen callos, pero por andar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ubiquémonos en el material entonces. ¿Qué es lo que encontramos en este folleto? Clasificación de los conceptos, el punto de vista. Clasificación de los conceptos. Objetos, ¿no? Desde el punto de vista de los objetos, ¿qué se refiere? Aquí estamos diciendo que esta es una subclasificación. Ojo. Y entonces en el material nos vamos a dar cuenta que habla de los conceptos lógicos jurídicos y de los conceptos ontológicos jurídicos. Eso ya lo platicamos la vez pasada. Pero vimos que los ontológicos jurídicos tienen una subclasificación. ¿Qué dice aquí? Conceptos situacionales. Vaya. Conceptos situacionales. Ojo. Si decimos conceptos situacionales, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando nosotros mencionamos esos dos términos? Ese concepto compuesto. Conceptos situacionales. ¿A qué se referirán? No lo lean. Expliquemos la lógica. ¿A qué se refieren ese tipo de conceptos? Explicando la lógica. Las situaciones jurídicas. A situaciones jurídicas. Puchica, hoy está pasado ahí. Cayó bien esa reseteada, Julio. Sí. Ese pescadito estaba bien cargado de fósforo. Ese ceviche, van a decir por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces nos damos cuenta que ahí lo que vamos a encontrar son situaciones jurídicas. Y vámonos al material. Vámonos al material. Yo creo que Julio ya estuvo en la otra clase, usted se fue a colar a la otra clase.
Bueno, Nada que ver. en el artículo que 1820 el Código Civil nos manda. Aquí dice entonces que estos conceptos aluden ¿a qué? A los hechos que condicionan las consecuencias de derecho previstas en los juicios jurídicos. Esa es la definición. Pero ojo, aquí nos manda un ejemplo. Y dijimos nosotros, ahorita acabamos de decir que son situaciones. Lean ese artículo. El 1820 el Código Civil regula si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiera hecho fijando su área o a razón de precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente de lo que se encuentre de menos. Que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. Si estamos hablando que se refiere a situaciones, en el caso concreto del 1820 del Código Civil, ¿cuáles son las situaciones contenidas ahí? Espera la lectura, dígame cuáles son las situaciones. Las situaciones que se dan entre el comprador y el vendedor. Situaciones. ¿Qué situaciones se dan entre el comprador y el vendedor? Ellos son los sujetos. Los sujetos. Negocio jurídico. Hay un negocio jurídico. El negocio jurídico. Un contrato, la venta. Si hay un contrato, hay una venta, hay una compra-venta. Pero ¿cuál es la situación jurídica que resalta? Los excesos o lo menor que se pudo haber cancelado, Lick. Esas son las situaciones. Uh-huh. Una, que se haya dado más terreno O menos. y menos precio. Y otra, que se haya dado precio, pero en comparación a ese precio se dio menos terreno. Entonces, no está de acuerdo. Entonces ahí genera una situación. Una situación para cada caso concreto. Y en este caso concreto se dan dos situaciones. Una si se paga de más y otra si se paga de menos. Una si se da más terreno o si se da de menos. Pero ahí mismo en ese artículo está regulada las situaciones. Yo siempre a ustedes les he dicho que las normas jurídicas son conceptos y juicios, contienen conceptos y juicios jurídicos. Contienen supuestos jurídicos y contienen consecuencias jurídicas. Y ahí las encontramos. Y ahora miremos y van a ver cuáles son esas situaciones. 1. Si la venta fuera de bienes inmuebles, ya sabemos que se refiere a un bien inmueble, ¿verdad? Y se hubiese hecho fijando su área a razón de un precio de unidad de medida. El comprador está obligado a pagar lo que se halle ¿de qué? De más. De más. De más. ¿Qué quiere decir ahí? Hay más terreno y el precio a un menor precio. Menor precio. Menos precio. Ah, pero ¿qué pasa? Si le pagaron de más. Si le pagaron se debe de devolver la 10ª parte. No se me vayan por ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Ok. Que si le pagaron más precio en relación a lo que dio terreno, debe devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. Así dice ahí, porque ahí hay una coma. Pero después dice,
siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. Y aquí yo les conté una situación, poniendo un ejemplo. Yo las redes que les vendo de limón son de 25 limones. Pero ¿qué quiere decir? Si yo les vendo 25 limones y yo les doy 10 limones, les tendría que cobrar esos 10 limones basados en ese porcentaje que menciona ahí. ¿Ya? Les di 25 limones y les di 10 limones más. Es parte de la ganancia. Pero les cobré 25 y les di 10. Pregunto, ¿hay una situación ahí? Sí, hay una situación. Sí, porque es mayor que la 10ª parte. ¿Ya? Es un negocio, ¿verdad? Negocio jurídico. Verbal o escrito, en este caso verbal, ¿verdad? Porque ahí se recuerda que es muy diferente cuando hablamos de un negocio de carácter civil que un negocio mercantil. En el mercantil lo que obra son principios de buena fe. ¿Y qué más? Y verdad sabida, ¿verdad? O sea, lo han escuchado en algún momento. Vaya, volvamos al ejemplo. Lick, tengo una pregunta. Adelante. ¿Esto se da solo cuando no es parejo el negocio, por así decirlo? Cuando hay un exceso o falta de algo. Es que depende cómo esté establecido en el artículo. No es que sea una regla general. O sea que puede ser parejo. Si estuviera establecido en un artículo, sí. Ok. Pero si no, solo al caso concreto. Ahí te recordás, Diego, que yo siempre les he dicho a ustedes que se enfoquen que el derecho no es una maquila. Ajá. Que el derecho siempre debemos irnos al caso concreto. Sí, porque es verdad. Por muy parecido que sea un caso, no, con base al principio de identidad, son diferentes. Sí, licenciado. Gracias. Vale. No me vayan Disculpe. a decir que como lo sancionaron a este igual. No. No sabemos los agravantes, no sabemos los atenuantes. No sabemos que si uno tiene causas que lo eximen de responsabilidad penal y el otro no. Y puede ser el mismo hecho. Pero puede hacer que uno que no esté bien de la cabeza. Y entonces solo va a estar sujeto a medidas de seguridad y no a una pena. ¿Estamos? Lick. Vale. Disculpe, Lick, una consulta. Sí, Walter. Ahí te recordás que si es una consulta jurídica. Va billete incluido. Ahí te va a llegar la factura. Son mentiras. La factura. Con relación a lo mismo del tema, por ejemplo, yo estuve inmerso en una negociación de una venta de una propiedad. Sí. Se fijó precio por un terreno de 10 por 20. Y a la hora de hacer las mediciones correspondientes, el terreno medía 10 por 17. Faltaban 3 metros. Obviamente el cliente refutó el por qué no aparecían esos 3 metros adicionales en la escritura, pero la propiedad colindaba con un barranco. Entonces se le hizo referencia a él que sí tiene derecho, pero que ya es parte del barranco, de la propiedad de la parte de atrás. En este caso, este principio se podría incluir ahí. Es que hay que ver cómo está redactado el artículo. Porque si está redactado así en una forma general, ahí había que si él pagó de más, ¿qué era lo que tenía que hacer el que vendió el terreno? En este caso, Walter. Devolverle el dinero. O reconocerle la parte afectada. Ahí está. Ahí está la respuesta. Sería. ¿Para qué no vamos a hacer? Gracias. Por eso es muy importante el análisis jurídico.
¿Ya? Yo a ustedes aquí, el objetivo no es solo que hagan ese trabajo y que se les salgan sus ampollas y sus callos, ¿verdad? Y que se ganen sus puntos, ni siquiera son los puntos. El objetivo principal es que ustedes en este curso logren llegar ¿a dónde? Al razonamiento jurídico. Ustedes tengan claro que todo esto es un rompecabezas, que es un conjunto de estructuras para poder arribar ¿a dónde? Al razonamiento jurídico. Eso es lo que yo les estoy enseñando. Los que todavía no han logrado aterrizar qué es lo que yo les enseño, que yo siempre les digo a los estudiantes, miren, yo enseñarles todo no, es imposible. Hay tanto que aprender. Yo a ustedes lo único que les doy son la técnica jurídica. ¿Qué es la técnica jurídica? Es la forma en que ustedes tienen que hacerlo. Les doy las herramientas. Como quien dice, les doy las herramientas y vayan a echar punta. No les voy a dar las láminas, ¿verdad? No les voy a dar los huevitos, así como se los andaban dando ahí a un candidato y que lo llamaron y yo creo que hasta le impidieron que siguiera regalando huevos. No sé si supieron ustedes eso. Andaba un candidato. Sí, el candidato que puso con más huevos y sin pajas, algo así. ¿Ya? Sí. Sí, y lo sancionaron. No, entonces los huevitos estaba dando. Miren, y todos bien contentos, ¿verdad? Por recibir los huevitos. Hasta se pudo dar lugar a malas interpretaciones. Que lo que estaba haciendo él era algo sentido figurado, ¿verdad? Haciéndole a la población, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por eso, ¿qué pasó? Yo creo que al final tuvieron medidas y le giraron directrices para que ya no lo hiciera. ¿Ya vieron ese último video que yo les compartí? Ya, Alec. Pura de buen checha. Pura demagogia. Y a mí me lo mandaron unos compañeros que estudiaron básico conmigo. Porque les cuento que todavía me reúno con los de básico, estoy reuniéndome con los de magisterio, me reúno con los de mi promoción, que tengo como unos 80 o 90 de mi promoción y que yo todos los años les organizo un convivio. Se los organizo el 20 de octubre. Y los invito y a veces vienen unos, a veces vienen otros, pero yo siempre me mantengo activo con ellos. ¿Ya? Porque yo soy de la idea de que uno no debe pelearse con nadie. Siempre les he dicho que esta profesión es de ¿qué? Contactos. Es que fulano tal hizo por allá la cara, es que no, disculpe. Es más, antes con todos los estudiantes, todos los semestres yo hacía pachangón, despedíamos el semestre. Pero ya no lo hicimos cuando solo unos poquitos colaboraban y otros solo llegaban a comer y aparte llevaban invitados. Ahí sí ya no. Porque yo les digo algo, para mí, ¿qué significa el concepto compartir? Si yo a usted le digo compartamos, es todos pagamos, todos comemos, todos damos. Pero compartir y que uno da y el otro come, eso no es compartir. Eso es aprovecharse uno. Entonces, son gorrones los que van. ¿ya? Cuando yo les digo compartir, es a la ley de Cristo o a la ley de Esparta, ¿verdad? Pero así debe ser, ¿ya? Y es más, que a veces uno sabe que uno no tiene y cuando uno le quiere compartir, no comparte. Porque yo he organizado desayunos y cuando van bastante, pues todos pagamos. Y cuando van poquitos, yo los invito, les cuento. Ya porque yo digo, ¿para qué van a pagar? Yo los invito, si nada me cuesta. Sí he organizado actividades que he pagado hasta 60 y 80 desayunos. Yo los he invitado, no hay necesidad de que paguen o que no paguen, pero por el hecho a veces de participar, ¿verdad? Pero para hacer la candidatura. Pero no, eso es lo que todos creen. No, hombre, es broma. Porque esas son las malas prácticas que siempre se dan. ¿Ya? Yo pienso que cuando alguien quiere compartir, comparte.
y sin interés alguno. Es más, yo a veces voy a actividades y me dicen, Lick, no voy a pagar usted o ya pagué y pues gracias, ¿verdad? Porque también dijo mi abuelita que cuando alguien le quiere regalar a uno hay que recibirlo, ¿verdad? Siempre y cuando no sea algo ilegal, ¿verdad? Y que lo vaya a meter a uno a problemas, ¿verdad? O que vaya a encuadrar en una figura de cohecho, ¿verdad? Hay que recibir todo lo que le quieran dar a uno. Como quien dice, bienvenido. Y si se lo dan con gusto a uno, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, compartir, para mí el concepto compartir es todos vamos, todos damos, todos pagamos, todos comemos. Y todos somos felices, obviamente, ¿verdad? Eso, para mí, ese es el concepto compartir. Yo no sé si alguien por ahí tendrá una percepción o una definición diferente de lo que es compartir. Bueno, volviendo a la temática. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Situaciones. Encontramos en el artículo 1820 del Código Civil. Pero no solo encontramos situaciones, también encontramos ¿qué? Relaciones. Relaciones jurídicas, porque ahí se recuerdan que aquí todo de lo que nosotros hablamos le damos un enfoque jurídico, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Las demás banalidades no nos interesan. Nos interesa lo jurídico. ¿Estamos? Y en este caso habla del mismo ejemplo. En el ejemplo citado para los conceptos situacionales. ¿Habían situaciones, les pregunto? Sí, ¿verdad? ¿Tenemos identificadas las dos situaciones que habían? ¿Cuáles eran? Pagar de más y dar de menos o a la inversa. Así, en los dos casos. Pero aquí surge esta relación. Si usted recibió de más, está obligado a qué? A pagar. A pagar lo que falte, ¿verdad? Ajá. Y si usted recibió de menos, devolver. El vendedor está obligado a ¿qué? A devolver. A devolver lo que le fue pagado de más. ¿Estamos? Y aquí nos vamos a otro. Conceptos predicativos. Pregunto, aplicando la lógica, porque así me gusta a mí enseñar, que apliquemos la lógica y no solo en este curso, sino que en cualquier curso que haya impartido en la universidad. ¿Ya? Bendito sea Dios. Desde el 2005 estoy dando clases. Y por ejemplo, al principio yo di un montón de cursos. Y ya en los últimos años, ya hace varios años, yo me quedé fijo con 2 cursos. Y es lógica jurídica en el 5º semestre y derecho procesal administrativo en el 8º. Oigan bien, derecho procesal administrativo, no administrativo. Procesal administrativo en el 8º. Pero antes por ejemplo, di derecho romano, di derecho penal 1, di derecho internacional público 1 y 2, di derecho internacional privado, di derecho de integración hasta que se desapareció. Incluso yo fui el que cerró ese curso, como quien dice, el que dio las últimas secciones. Yo di derecho de integración en 3 secciones, di en la K, en la G y en la H. Di derecho a la economía, ¿ya?
Y al final me quedé con esto, di derecho a los pueblos indígenas, y vieran el enfoque que le doy al curso de derecho de los pueblos indígenas. Es un enfoque totalmente diferente, no dirigido a los pueblos indígenas. Yo, para comenzar el derecho a los pueblos indígenas, yo siempre digo que no se debería de llamar derecho a los pueblos indígenas, sino que derecho de los pueblos originarios, derecho de los pueblos de Guatemala, porque ahí van inmersos indígenas, van inmersos mayas, chincas, garífunas. ¿Y por qué no? También va inmerso el grupo que se denomina, ¿qué? Ladino, ¿verdad? O mestizo. Porque al final somos derechos de los pueblos de Guatemala. Ya solo ahí ya les dije cómo es el enfoque que yo les doy. ¿Nos hubiera dado usted ese curso, Lick? ¿Ya? Entonces yo a veces también les decía que a veces hay discriminación y hay racismo. Y que a veces ese racismo lo practica más el grupo humano que se cree que es el que sufre el racismo. ¿Ya? Porque hay un concepto que se denomina racismo al revés. ¿Ya? Entonces, a veces el racismo no tanto lo practica un cierto grupo, sino que ese grupo es el que más lo practica. No lo recibe tanto. Bueno, esos son mis enfoques. Bueno, volviendo a la temática. ¿Qué dice aquí? Conceptos, ¿qué? Predicativos. ¿Qué es el predicado? La acción del sujeto. Es el que le da la acción a la oración. Es lo que se dice del sujeto. Es lo que se dice del sujeto, es lo que se hace el sujeto, es el acto del sujeto, ¿verdad? Y no solo se dice, sino que es lo que hace el sujeto, ¿verdad? Pues ese es el predicado. Y aquí estamos diciendo conceptos, ¿qué? Predicativos. Y entonces ya encontramos qué tipo de conceptos al principio. Sabemos que son ontológicos jurídicos, son estos, ¿verdad? O lógico jurídico. Ontológico jurídico. Vale. Entonces, ¿cuál fue la primera clasificación, subclasificación que encontramos aquí? Situacionales. Situaciones jurídicas. Después, relacionales jurídicas. Después, estamos hablando del predicado, ¿no? De los actos. Y pregunto, ¿qué tipo de actos? Jurídicos. Porque eso es el predicado. Y después el siguiente, ¿a quién se refiere? ¿Conceptos qué dice ahí? Sustantivos. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al sujeto. A los sujetos jurídicos. ¿Quiénes son los sujetos jurídicos en el artículo 1820 del Código Civil? Comprador y vendedor. Ahí estamos. Pregunto, ¿ya hicimos el análisis de las subclasificaciones con base en ese artículo 1820? ¿Ya logramos aterrizar de lo que estamos hablando? ¿O todavía nos hace falta otra reseteada, otra semana más? Por dos más, digo yo. Todavía nos falta, Lick. Lo que nos va a faltar es tiempo, ustedes. Bueno. Un cursito el día sábado. Vaya. Un repaso, Lick. Gracias. Mire, pues presencialmente ya se imaginan cómo serían estos cursos.
Les cuento que me he encontrado estudiantes que han estado con ustedes, que están ahorita en esa sección, y me han reconocido y me han hablado. Y nos hemos reído un par de minutos, aunque sea ahí, ¿verdad? Hablando de lo bien que nos la pasamos en este curso. Ya vieron que hasta Semana Santa, yo soy de aquellas personas que no para, ahí está metido siempre. ¿Ya? Yo ando en una cosa, ando en otra, pero siempre me mantengo activo. Y siempre me recuerdo, no por ponerles pena, sino para que no se olviden de que también hay un deber jurídico, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, ubiquémonos en el folleto otra vez. ¿Qué dijimos del predicado? Dice, es la acción. Ajá, es la acción. El objeto del deber, el objeto del derecho y los sujetos, ante los cuales se debe, ¿qué dice aquí? Se debe cumplir con el deber. Debe cumplir el deber o ejercer la facultad. Ejercer la facultad. Y cuando decimos debe cumplir el deber o ejercer la facultad, se refieren a actos. Sigamos. Todos estos conceptos también están, ¿qué dice aquí? Estatuidos en el juicio, ¿qué? Jurídico. Jurídico. ¿Por qué? ¿Qué será? Porque concepto más concepto es ¿qué? Concepto más concepto, ¿qué es? Juicio. Juicio. Ah, y aquí dice verbigracia. Lenguaje técnico. Argumentación jurídica. Alguien me dijo de la otra sección, licenciado, ahí a cada rato que leí, ahorita que terminé mi resumen, encontraba que decía verbigracia. ¿Qué significa verbigracia? Ejemplo. Ejemplo. Eso quiere decir. Ah, y alguien me dijo, licenciado, ¿y qué significa contumacia? Y de ahí de la contumacia nos fuimos a la conmorencia, de la conmorencia nos fuimos a la cognoscencia. Porque ustedes saben que nosotros al final, como tenemos que tener una argumentación, tenemos que enriquecernos ¿de qué? De conceptos jurídicos. Como quien dice, nos tenemos que volver imparables, explicar de una forma clara y sencilla al juez para que él tenga la claridad de los hechos y resuelva conforme a ¿qué? Conforme a derecho. Derecho. Nosotros tenemos la razón y no queremos que nos resuelva favorable, con lugar, absuelto, con lugar, derecho a recibir pago de indemnización, con lugar, le quitamos la multa por la sanción impuesta. Y eso de que fueron a leer esos dos folletos y fueron a hacer el trabajo, y que algunos que se me hizo callo, que se me hizo ampolla, ¿verdad? Yo pienso que hasta callo tienen por andar haciendo cosas que no les traen ningún provecho, y ahí sí no dicen nada, y aquí que son 20 puntos, es la mitad del punteo del segundo parcial. Por eso yo siempre les digo, mírenle el lado positivo. Licenciado, pero es que si yo también estuve ahí, yo pasé esto. Ustedes saben que el deber lo que nos hace son personas fuertes, disciplinadas. Fíjense que tengo que evacuar un recurso, pero primero me voy a ir a la Antigua, a un after party.
¿Saben qué es eso? Sí. No. No, Lick. Pinocho Yo se lo voy a la iglesia, Lick. Pinocho le voy a decir al que dijo que no. Antes de la fiesta, Lick. Se lo voy a misa, Lick. Antes y después, ¿verdad? Religión están santurrones ahorita. Vaya. Yo pienso que hay unos que miren, en la Semana Santa es como que se volvieran santos, ¿verdad? Y después del resto de años siguen echando palo y pinchando pelotas, como dijo Ricardo Arjona de doña Carlota. Pero eso son cuestiones y creencias que yo respeto. Yo respeto al que se va a la playa, respeto al que se va a un evento religioso. Cada quien está donde es feliz. ¿Estamos? Pero no se estén quejando del trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser unas personas con carácter. Imagínense que les toque una audiencia de primera declaración, donde haya una banda de 30 personas y que para poder declarar el Ministerio Público va a proyectar, va a colocar audios de un montón de llamadas. Ustedes no pueden salir corriendo de ahí. Tienen que escuchar todos los audios, aunque no sean audios relacionados con ¿quién? Con su cliente. Tienen que esperar, y si su cliente es el último que va a declarar, como es el último, voy a llegar el último día. No. Usted tiene que llegar desde el primer día de la audiencia, porque es la misma audiencia, lo único que la suspenden. ¿Ya? ¿Y que el libro está complejo? Sí, está complejo. ¿Y cómo creen ustedes que con un material simple usted va a ejercitar la mente? Con un material simple no se va a lograr. Váyanse al gimnasio y no levanten pesas, no suden. No, es que no lo escribí porque definitivamente me estuviera quejando, ¿sí? No me estoy refiriendo a usted, Sandra. No me estoy refiriendo a usted. Pero yo lo puse. Pero no, mire, Sandra, yo no me estoy refiriendo a usted. Escúcheme, es que yo puse eso porque realmente a mí sí me cuesta un poco el hecho de poderlo, como le dijera, descifrar, porque pues sí tenía muchas cosas en las que yo creía que era muy importante. Entonces, creo que ese tipo de libros, al final del cabo, la gimnasia mental se hace. De que se hace, porque se hace. Por eso es que lo puse, porque realmente a mí sí se me complica mucho y no había yo tenido como que la oportunidad de poder estar de cara en cara por ese libro. Entonces, ahora que yo me topé con eso. Y ahí le voy a regalar otro, Sandra. Pues, pero que se mire, ahí me lo manda. La argumentación jurídica se llama. Va, me parece, pero sí, la verdad es que sí, para mí sí fue difícil ese libro. Sí, es difícil. Creo que sí me siento muy bien porque sí lo pude hacer. Oiga, Sandra, y si le costó y lo hizo, es porque esa mente la ejercitó. Sí, me forcé a ejercitar. No se lo tengo ni por qué decir yo, sino que usted sabe. Sí, y yo me forcé a ejercitarme porque realmente era mi interés poder terminar esa tarea. Sí, la felicito también. Y felicito a todos. Pero yo lo que quiero que tengan claro es que tenemos que agarrar callo. Tenemos que exigirnos. Si no hay exigencia de nosotros mismos, entonces no hay esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, no va a haber buen resultado. ¿Estamos? Adelante, Leonel. Buenas noches, Lick. A lo que me refería sobre lo complicado, considero yo, es en la forma en que está estructurado el libro. Sí. Por ejemplo, en la manera en la que están posicionados, creo de que pudo haber sido diferente, ¿verdad, Lick? Tal vez por el tiempo que tiene el libro de haber sido hecho. El autor, pues, creo de que desarrolló mucho lo que es
todo lo que relacionado a los autores, todas las tesis que esa menciona, yo considero de que pudo haber sido un poquito más específico. Sí. También otro tema, por ejemplo, lo que es ¿Encontraste la errores? manera- ¿Errores? ¿Perdón, Nick? ¿Encontraste Sí. errores? Sí, es correcto. Hasta nosotros los hemos encontrado en estos folletos que hemos visto. Sí. Y otra cosita que yo sentí que, a diferencia del folleto que usted nos mandó del solo el capítulo 3, porque es el que usted nos mandó, el folleto número 3, ese estaba nítido, ¿verdad, Lick? O sea, bien definido, sus temas, sus subtemas, pero el de 156 hojas, sí tenía eso, que hasta los temas y los subtemas, porque en un mismo, por No decirlo, tenían ni un párrafo. orden. Ajá, Hubo un momento que no encontraste que no tenían un orden lógico. Sí, o sea, un chingón, ¿vale? Se perdía el hilo. Sí, es cierto, así es. Y exacto. ese libro es el que les dan, ¿para qué? Sí, lo entiendo, Lick, lo entiendo. Para ir a ejercer una defensa técnica. A eso me refería, Lick, sobre la forma en que está estructurado el libro y en la manera en que toma todas las tesis. A eso me refería. Gracias, Lick. Pero Gracias, ya tenés estructurado qué es lo que yo persigo, Leonel. ¿Cómo sería, Lick? Perdón. Ya tenés estructurado que la base que yo les implementé a ustedes del primer día era el procedimiento lógico. Así es. ¿Ya? Y que lo importante de todo esto es el análisis jurídico. Para que nosotros mismos, desde el momento en que, por ejemplo, ¿quién fue la que intervino aquí? Paulita. Ya no la veo, señorita, señora o señorita, Paula. no sé qué, dama. Es señorita. Abogada. Es señorita. Vaya, señorita. Nos damos cuenta del grado de complejidad. Así es. Y cuando nos damos cuenta del grado de complejidad, es obviamente que nuestra mente va a echar humo. Ha hecho humo. ¿Ya? Ese es el objetivo. No, yo les dije que la lógica era la gimnasia mental, pues. Gracias por todo, licenciado. Hecho humo. Los que todavía no me han comprendido, ay Dios mío, o que me están echando rayos, de repente me tiran una indirecta aquí o una directa aquí, que yo me resbala aquí, ¿verdad? Realmente los que ya lograron captar de qué se trata el curso, realmente van a ser buenos litigantes. Porque se las van a agarrar en el aire. Y si vienen por aquí, le dan vuelta y va de regreso, ¿verdad? Porque de eso se trata. ¿Ya? Los ciclistas se les vuelven veloces las piernas y los abogados, ¿qué se nos tienen que volver veloz? La argumentación, Lick. La mente y obviamente la argumentación. Es la herramienta que tenemos nosotros para derribar cualquier tesis. Sí, porque sí me hizo sacar la sufridera, el humo de la cabeza de una. Sí. Ay, Dios. Y ya ustedes saben de qué se trata el curso. Y yo sé que muchos, un montón, y yo sé que algunos todavía no saben, porque hay unos que incluso hicieron ya ese resumen, pero les apuesto que hay muchos que lo hicieron y otros que de repente hasta se los hicieron y no se van a quedar con, no van a poder arribar ¿a dónde? Al razonamiento. Al razonamiento. Razonamiento lógico. Y eso yo no se lo voy a decir, sino que ustedes mismos van a arribar a esa ¿qué? A esa conclusión lógica. Va. Sigamos, pues. Verbigracia, entonces, quiere decir ejemplo. En la norma citada como ejemplo en los conceptos ontológicos anteriores son conceptos predicativos, los indicados en las expresiones. ¿Qué dice aquí? Pagar. Pagar lo que se haya de más. ¿Qué es lo que debe hacer? Pagar. ¿Qué es lo que debe actuar? Pagar lo que se haya de más. Ah, pero aquí hay una condición.
Siempre que el exceso no pase de la 10ª parte del todo vendido. Ah, ¿y qué pasó? Si le pagaron de más, ¿qué debe hacer? Regresar. Devolverlo. Y siempre tomando en cuenta el porcentaje, ¿verdad? Pregunto, ¿a quiénes nos estamos refiriendo ahí? A los sujetos, ¿Y quiénes son los sujetos, Heidi? el vendedor y el comprador. El vendedor y el comprador. Y por ejemplo, aquí, Heidi, aquí en este predicado, ¿a quién específicamente nos estamos refiriendo? ¿Quién debe hacer algo ahí? El comprador. El comprador. El comprador. El comprador. Porque hay más terreno, ¿verdad? Obviamente. Y en el Hay otro, más ¿quién limones. es ¿y el otro quién es el que debe hacer? El vendedor. Ese predicado es para el vendedor. Pregunto, ¿decía ahí a quién se refería? No. De una forma expresa no decía. Pero usamos el razonamiento, Lick. Ahí está. Porque no nos debemos basar solo en el texto. Analizamos el concepto. El contexto también. ¿Ya? Es el concepto. Y hablar al concepto es todo. El concepto es amplio. Y es todo lo que pueda venir a nuestra mente sobre el tema. Y en este caso, ¿de qué tema estamos hablando? ¿De qué negocio jurídico? Compraventa. De la compraventa. Y si les hablara del matrimonio, ¿quiénes serían los sujetos jurídicos? Los esposos. Los esposos. Los contrayentes. Los contrayentes. ¿Qué más? Y el abogado, ¿no? El notario, no. No. Porque estamos hablando los relacionados. ¿Ya? El notario simplemente va a ir a hacer el acto. Pero el hecho que el notario haga la escritura de compraventa no quiere decir que él sea parte del negocio. El negocio lo están haciendo los sujetos involucrados. Los sujetos de la relación jurídica. ¿Quiénes van a ser los sujetos? Ya dijimos. Ah, ¿y si se tratara del divorcio? Igual. ¿Quiénes? Los cónyuges. ¿Cómo? Los cónyuges. Álvaro. Los cónyuges. No le pongas U ahí. No son cónyuges. Son cónyuges. Te lo digo porque más adelante vas a encontrar otros licenciados y te van a regañar. Y lo que yo no quiero es que te regañen. Cónyuges. No lleva ahí la U. No son cónyuges. Son cónyuges. Cónyuges. ¿Quedamos ahí, Álvaro? Sí, Lick. Vale. Eso es como cuando dicen la diabetes. No es la diabetes, es la diabetes. Ah, pero diabetes nos acostumbramos. No, diabetes. ¿Qué les estoy enseñando? ¿Lenguaje qué? Técnico jurídico. Técnico jurídico. Entonces decimos verbigracia. ¿Qué estamos diciendo? Lenguaje técnico jurídico. Ejemplo estamos diciendo. Solo que con lenguaje técnico. Puedo inferir. ¿Qué estamos diciendo? ¿Puedo inferir? Deducir. Puedo deducir, ¿verdad? Lógicamente. ¿Ya? Entonces nos encontramos
con sinónimos, con palabras que van a hacer que nuestra argumentación jurídica esté aún más enriquecida. ¿Estamos? Alguien que diga verbigracia y que los otros se queden en la luna, ¿verdad? Y que vayan a averiguar, al menos si tienen curiosidad, que vayan a averiguar qué es verbigracia. Porque el que escucha verbigracia y no va a averiguar qué significa está perdido. O se va a la manzaburro, dijera mi abuela. ¿Ya? Y aquí no estamos para que nos amansen. Aquí nosotros tenemos que estar pilas. Si se Yo no supone sabía que... de eso, Lick, hasta que me di cuenta en las primeras páginas del libro. ¿Vale? Pero ahora ya tenés un término y un concepto más en tu vocabulario. Sí, creo que luego le agarré la onda porque me quedé analizando ahí, va, el contexto, y ya de ahí entendí, y de ahí lo confirmé, entonces, ahora risa me da. Nos volvemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros, pues? Científicos del derecho. Derecho. Que sí vamos a tener palabras arraigadas, de repente yo tengo un montón de palabras arraigadas de mi pueblo, sí, ¿ya? Pero no voy a ir con términos de mi pueblo a una audiencia. Aquí en pura fregadera yo les puedo decir lo que decía mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, mi tío y etcétera, ¿verdad? O los dichos populares. Como quien dice, le ponemos la sal y la pimienta. Pero no crean ustedes que yo voy a ir a una audiencia y voy a ir a hablar como hablo allá en mi pueblo, fregando a las personas. O que yo coloque algo así en forma escrita. Puede ser objeto de chiste. Ahí dice Alan Steve, debajo, ¿verdad? Ustedes saben que esa palabra debajo, ¿dónde la dicen bastante? Jutiapa. En Jutiapa. Pero no dicen Jutiapa como lo dicen. Jutiapa. Allá por donde uno. Allá por donde uno. Allá por donde yo, ¿verdad? ¿Ya? Pero eso a nosotros nos sirve de chiste, de, como quien dice, de darle emoción a algo, que no se duerman. Pero no vamos a ir a una audiencia a decir eso. Eso sabemos que eso no se puede decir, pues. Capaz que nos sacan. Y como hay jueces que son bien delicados, tenemos que tener fundamento, ¿qué? Fáctico y fundamento jurídico. Como quien dice, no vamos a ir a hablar, ¿qué decimos vulgarmente? Pajas, ¿verdad? Mentiras, falacias. No vamos a ir a decir, son paja lo que dijo la otra parte. ¿Qué vamos a ir a decir nosotros? ¿Qué es una falacia? Es una falacia. Es una falacia. Más bonito se escucha, ¿verdad? Como quien dice, dígamelo de otra manera, ¿verdad? Y aunque nos estén sacando a la madre. ¿Qué le dijo Klug a los jueces? Ahí se recuerdan de eso siempre, ténganlo en su mente. Que los jueces aplicaban irreflexivamente. ¿Qué? La sana crítica razonada, obviamente, ¿verdad? La lógica. Vayan a decirle así a los jueces. Si se lo dicen como Klug, se escucha bonito. Pero no se lo van a poder decir sin anestesia, sin la sal y sin la pimienta. Tienen que decirlo utilizando el lenguaje, ¿qué? Técnico. Que somos de pueblo, tenemos palabras arraigadas. Y no me van a decir que no. Por ejemplo, esa que mencionan ahí, nosotros siempre molestábamos a un amigo de Jutiapa. Debajo, decía. Y a uno le decíamos Jutiapa y a otro le decíamos Zacapa.
Y a mí me decían Escuintla, ¿verdad? Porque vengo de un lugar de Escuintla. Porque no es obvio, un pueblo. Pero tenemos claro que si va a haber una argumentación, no puede ser. ¿Estamos? Fregaderas son fregaderas. Pero eso ya sabemos, fregaderas. Pero vaya a fregar a una audiencia a ver si no lo sacan. Ni lo dejan entrar siquiera. Bueno, sigamos. Conceptos predicativos. Entonces, si recibió de más, pague, ¿verdad? Y si recibió de menos, pague. Y si recibió de más, ¿qué? Devuelva. Devuelva. Ese es el predicado. Eso es lo que tiene que hacer el sujeto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sujeto? Cuando ya le pagan un bien, ¿qué debe hacer el otro sujeto? Entregarlo. ¿Qué debe hacer el sujeto cuando se vence el contrato de arrendamiento? Entregar el bien. Entregar el bien. Entonces hay predicado. ¿Hay relación? Sí. ¿Hay sujeto? Sí. Y estamos en todas las normas jurídicas, hay supuesto y hay consecuencia jurídica. Hay sujetos, hay relaciones jurídicas y hay actos jurídicos. Eso no se les va a olvidar nunca. Así como yo les planteo los temas, no creo que se les olvide. Y si se les olvida, lástima que no los tengo aquí enfrente. Ya ni me voy a dar cuenta. Bueno. Sigamos. Y aquí se repite otra vez, miren. Y habla predicables esenciales, diferencia específica, especie, propiedad, accidente. Y se terminó este folleto. Eso que lo vimos ahí, eso ya corre por cuenta propia. Y el próximo día vamos a ver el material número 4. ¿Estamos? 4. Me alegra que todos estén bien. Y que sí es cierto, comimos bastante. Ahora pues ejercitémonos un poco, ahora y tomemos bastante agua para todas las impurezas que de repente consumimos. Aunque yo creo que fue una dieta sana. Porque los mariscos y los vegetales no nos hacen tanto daño, ¿verdad? Como que comiéramos carnes rojas. Adelante. Yani. Licenciado, muy buenas noches y compañeros. No sé por los demás compañeros, pero en lo personal le quería preguntarle, ¿usted no podría tal vez hacer un espacio en este tiempo, en esos días, antes del examen para darnos un pequeño repaso, licenciado? Disculpe la interferencia ahí. Mira pues, Gianni, fíjate que como realmente yo lo que les he dado es lo esencial, ¿verdad? De mi parte no habría ningún problema que yo habilitar un fin de semana, no hay problema. Pero también no sé cómo estarán de cargados en sus actividades también. Si se han dado cuenta, yo he tratado de no complicarlos. Lo que sí es cierto es de que obviamente los materiales cuando ustedes los estudian, cuando ustedes los devoran, porque devorarlos es diferente, ¿verdad? Que solo leerlos, pues obviamente hacen el análisis. Y si yo hago es de análisis, ¿no? Lick, no sé, pero se le corta la señal.
Ya se le fue la señal, feliz Sí, es noche. cierto. Voy a repetir. Estamos aquí, no se preocupen. Entonces, vamos a evaluar, dependiendo cómo lleguemos el jueves, evaluamos, y si hay necesidad, pues yo les apoyo pues el fin de semana. Obviamente será el día sábado, sería, ¿verdad? Pero por la tarde, perdonen, porque yo tengo el sábado sería como a las 6 de la tarde. Pero eso lo definimos. Sí, usted sigue licenciado. Nosotros somos los interesados. Eso lo definimos el jueves. Entonces, el jueves, ahí se recuerdan que el jueves, ese pequeño grupito que no se había examinado o que había que reponer el examen, el jueves lo hacemos, después de la clase. Les deseo una feliz noche y cuídense mucho.